Aquella noche de noviembre, cuando la ciudad se vestía de neblina y misterio, doña Isabel cruzó el umbral del bar Luna Plateada con la elegancia de quien conoce cada rincón de su propio destino. Tenía 60 años, pero su presencia irradiaba una fuerza magnética que hacía voltear a todos los presentes. Su vestido negro de seda contrastaba con el collar de perlas que brillaba bajo las luces tenues del local. El perfume a gardenias nocturnas la precedía, mezclándose con el aroma del tequila añejo y el humo de los puros. Había pasado 20 años desde la última vez que pisó ese lugar, 20 años huyendo de un pasado que finalmente la había alcanzado. Sus zapatos de tacón repiqueteaban contra el piso de madera gastada, marcando el compás de un vals invisible. Los meseros intercambiaron miradas curiosas, reconociendo en ella a alguien que pertenecía a una época dorada del bar, cuando las noches eran más largas y los secretos más pesados. Isabel se detuvo en medio del salón, observando cada detalle, el piano silencioso en el rincón, las fotografías en blanco y negro en las paredes, las mesas de caoba que guardaban historias de amores prohibidos. Todo permanecía igual, congelado en el tiempo, esperándola. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos buscaban aquella mesa específica, la del fondo, junto a la ventana que daba al callejón oscuro. Ahí estaba, vacía, como si la hubiera estado esperando todo este tiempo. Con paso decidido, Isabel caminó hacia ella, sintiendo como el peso de los recuerdos caía sobre sus hombros como un rebozo invisible. Se sentó despacio, acomodando su bolso de piel sobre la silla contigua. Sus manos, adornadas con anillos de oro y piedras preciosas, temblaban ligeramente cuando rozaron la superficie de la mesa. La madera estaba fría, suave, pulida por miles de conversaciones y confesiones que había presenciado. Isabel cerró los ojos y dejó que sus dedos recorrieran las vetas del material, buscando algo que solo ella podía encontrar. Entonces, casi sin darse cuenta, sus labios se movieron formando un nombre que no había pronunciado en 2 décadas: Alejandro. La palabra salió como un suspiro, como una oración perdida, como el último aliento de un amor que debió ser eterno. El nombre flotó en el aire del bar, danzando entre las notas de jazz que comenzaban a sonar desde el tocadiscos antiguo. Un mesero joven se acercó, ofreciéndole la carta, pero Isabel negó con la cabeza. «Un mezcal, del bueno», ordenó con voz firme. El muchacho asintió y se alejó, intuyendo que esa mujer no estaba ahí para disfrutar de una noche común. Isabel abrió los ojos y miró por la ventana. El callejón seguía igual de oscuro, igual de misterioso. Recordó aquellas noches cuando esperaba ahí mismo, cuando cada minuto parecía una eternidad y cada sombra podía ser él. Alejandro siempre llegaba tarde, con su sonrisa traviesa y sus promesas susurradas. «Pronto nos iremos lejos», decía, «donde nadie nos conozca, donde podamos ser libres». Pero esa libertad nunca llegó, y las promesas se convirtieron en cenizas. El mesero regresó con el mezcal en una copa pequeña, acompañado de rodajas de naranja y sal de gusano. Isabel tomó la copa, la elevó hacia la luz, observando el líquido amarino que capturaba los reflejos dorados del bar. Bebió despacio, dejando que el sabor ahumado le quemara la garganta, despertando recuerdos que había intentado enterrar durante años. El alcohol le dio valor, ese valor que necesitaba para enfrentar lo que venía. Porque Isabel no había regresado al bar Luna Plateada por nostalgia o capricho. Había recibido una carta 3 días atrás, una carta sin remitente, escrita con tinta azul en papel antiguo. Las palabras eran escasas pero contundentes: «Él dejó algo para ti. Si quieres la verdad, vuelve donde todo comenzó». Noviembre 17, medianoche. Firmaba a alguien que se hacía llamar el testigo. Isabel había leído esa carta cientos de veces, analizando cada palabra, cada trazo. ¿Quién era ese testigo? ¿Qué había dejado Alejandro? Durante 20 años creyó conocer la historia completa, la tragedia que los separó, el final brutal que nadie pudo evitar. Pero esa carta sugería que había más, que la verdad era más profunda y oscura de lo que imaginaba. Miró su reloj de pulso, faltaban 15 minutos para la medianoche. El bar comenzaba a llenarse con la clientela nocturna, parejas de enamorados, grupos de amigos, solitarios buscando consuelo en el fondo de un vaso. Isabel observó a cada persona que entraba, preguntándose quién sería el misterioso testigo. ¿Un viejo conocido? ¿Alguien del pasado de Alejandro?
¿O tal vez un enemigo disfrazado de amigo? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una sombra se proyectó sobre su mesa. Levantó la vista y vio a un hombre de aproximadamente 50 años, de complexión delgada, vestido con un traje gris impecable. Su rostro era angular, con rasgos que parecían esculpidos en piedra, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad perturbadora. Doña Isabel, dijo con voz suave pero firme, he esperado mucho tiempo para este momento. Ella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No reconocía a ese hombre, pero había algo familiar en su manera de hablar, en la forma en que pronunciaba su nombre. ¿Quién es usted?, preguntó Isabel, manteniendo la compostura. El hombre sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Puede llamarme Daniel. Soy quien le escribió la carta. Se sentó frente a ella sin pedir permiso, con la confianza de quien tiene todas las cartas sobre la mesa. Isabel apretó su copa de mezcal, preparándose para lo que vendría. Usted dijo que Alejandro dejó algo para mí. ¿Qué es? Daniel sacó de su saco un sobre amarillento, doblado y desgastado por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa, justo en el centro, como si fuera la pieza más importante de un rompecabezas. Antes de que abra esto, advirtió Daniel, debes saber que lo que contiene cambiará todo lo que crees saber sobre aquella noche. Isabel sintió que el aire se volvía más pesado. Sus dedos se acercaron al sobre, pero Daniel lo cubrió con su mano. Necesito que entienda que Alejandro no murió como le dijeron. La historia que le contaron fue una mentira cuidadosamente construida para protegerla, o tal vez para destruirla. Las palabras de Daniel cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían sin control. Isabel recordó aquella madrugada de hace 20 años, cuando tocaron a su puerta dos policías con rostros sombríos. Señora, lamentamos informarle que el señor Alejandro Montero falleció esta noche en un accidente automovilístico. Ella había gritado, llorado, negado la realidad hasta quedar sin voz. El funeral fue breve, el ataúd cerrado, las explicaciones vagas. Su familia le dijo que era mejor no hacer preguntas, que algunas verdades eran demasiado dolorosas. Con los años, Isabel aprendió a vivir con ese vacío, construyendo una vida nueva sobre los escombros del anterior. Se casó con un hombre bueno pero sin pasión, tuvo hijos, nietos, construyó un imperio de negocios. Pero siempre, en las noches de insomnio, Alejandro regresaba a ella como un fantasma que no encontraba paz. ¿Está diciéndome que Alejandro está vivo?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Daniel negó lentamente con la cabeza. No. Alejandro murió, pero no esa noche. Y no fue un accidente. Isabel sintió que las paredes del bar comenzaban a cerrarse sobre ella. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? Daniel retiró su mano del sobre, permitiéndole tomarlo. Eso está explicado aquí. Pero antes de que lo lea, déjeme contarle quién soy yo en esta historia. Se recargó en el respaldo de la silla, sus ojos perdidos en un punto indefinido. Yo era el socio de Alejandro. Juntos teníamos un negocio de exportación de artesanías mexicanas, o al menos eso era lo que aparentábamos. La realidad era mucho más compleja y peligrosa. Isabel escuchaba atentamente, cada palabra abriendo heridas que creía cicatrizadas. Alejandro se enamoró de usted de una manera que nunca había visto. Estaba dispuesto a dejarlo todo, el negocio, las conexiones, el dinero. Pero había gente poderosa que no estaba dispuesta a dejarlo ir. Gente que consideraba que Alejandro sabía demasiado. El corazón de Isabel latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué tipo de negocio era realmente? Daniel suspiró. Tráfico de antigüedades robadas. Piezas prehispánicas invaluables que salían de México hacia coleccionistas internacionales. Yo lo descubrí tarde, cuando ya estaba demasiado involucrado. Isabel sintió náuseas. El hombre del que se había enamorado, el hombre que le prometió un futuro brillante, era un criminal. No puedo creerlo, murmuró. Daniel continuó, Alejandro quería salir, empezar de nuevo con usted. Tenía un plan, entregaría toda la información a las autoridades a cambio de inmunidad. Yo lo apoyé, porque también quería liberarme de esa vida. Pero alguien se enteró de nuestros planes.
Isabel abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias fotografías antiguas y una carta escrita con la letra apretada de Alejandro. Las fotos mostraban a un Alejandro sonriente junto a hombres que Isabel no reconocía, en lugares exóticos, rodeados de cajas y artefactos. Pero fue la última fotografía la que le robó el aliento. Alejandro con un hombre mayor, de bigote espeso y mirada cruel. Al reverso, una nota: Don Refugio Salazar, el patrón. Isabel conocía ese nombre. Todo México lo conocía. Refugio Salazar había sido uno de los narcotraficantes más poderosos de los años 90, un hombre intocable hasta que fue asesinado en una balacera en Culiacán. Alejandro trabajaba para Salazar, confirmó Daniel. No solo con antigüedades. Lavado de dinero, contrabando de armas. Cuando Alejandro intentó salir, Salazar ordenó su ejecución. Isabel dejó caer las fotografías sobre la mesa, su visión nublada por las lágrimas. Entonces lo mataron, dijo Isabel, su voz quebrada. Pero, ¿por qué inventar el accidente? ¿Por qué no decirme la verdad? Daniel se inclinó hacia adelante. Porque usted estaba en peligro. Si Salazar sabía que Alejandro le había contado algo, que usted conocía nombres, lugares, operaciones, la habrían eliminado también. Yo trabajé con la Policía Federal para crear la historia del accidente. La protegimos manteniéndola en la ignorancia. Isabel sintió una mezcla de rabia y gratitud. Habían decidido por ella, la habían dejado vivir en una mentira. ¿Y el cuerpo? ¿Hubo funeral? Daniel asintió. El ataúd estaba vacío. Alejandro fue asesinado y su cuerpo desapareció. Nunca lo encontramos. Pero necesitábamos que usted creyera que había muerto para que siguiera adelante con su vida. Isabel tomó la carta de Alejandro, reconociendo inmediatamente su caligrafía. Mi amada Isabel, comenzaba. Sus ojos recorrieron las líneas mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Alejandro le pedía perdón por las mentiras, le explicaba que el hombre que ella conoció era real, que su amor era verdadero, aunque su vida fuera una farsa. Si estás leyendo esto, escribía, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que morí intentando ser digno de ti, intentando limpiar mi nombre y darte el futuro que mereces. Isabel terminó de leer la carta, doblándola cuidadosamente y guardándola en su bolso. Se limpió las lágrimas con un pañuelo bordado que siempre llevaba consigo. ¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué después de 20 años? Daniel respiró profundo. Porque Refugio Salazar tuvo un hijo, Diego Salazar, que ha estado buscando los archivos que Alejandro compiló contra su padre. Durante años pensó que los documentos se habían perdido, pero recientemente descubrió que Alejandro los escondió antes de morir. Y cree que usted sabe dónde están. El miedo recorrió el cuerpo de Isabel como un rayo helado. Yo no sé nada de ningún archivo. Alejandro nunca me habló de eso. Daniel asintió. Lo sé. Pero Diego no me cree. Ha estado vigilándola las últimas semanas. Por eso decidí contactarla, para advertirle y porque necesito su ayuda para encontrar esos documentos antes que él. Isabel miró alrededor del bar con paranoia renovada. Cualquiera de esas personas podría estar trabajando para Diego Salazar. ¿Qué contienen esos documentos que son tan importantes? Daniel bajó la voz: nombres de políticos, empresarios, policías que trabajaban para Salazar. Rutas de tráfico, cuentas bancarias en paraísos fiscales, fotografías comprometedoras. Es suficiente para destruir docenas de carreras y enviar a muchos a prisión. Si Alejandro escondió esos archivos, ¿dónde estarían?, preguntó Isabel, su mente trabajando a toda velocidad. Daniel sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. Antes de desaparecer, Alejandro me llamó. Me dijo que había dejado pistas para que solo tú pudieras encontrar los documentos. Mencionó 3 lugares, donde se conocieron, donde prometieron amarse para siempre, y donde dijeron su último adiós. Isabel sintió que el rompecabezas comenzaba a armarse en su mente. Nos conocimos aquí, en este bar, dijo, mirando alrededor con nuevos ojos. Daniel asintió. Exacto. Por eso la cité aquí esta noche. Creí que tal vez reconocería algo, alguna señal. Isabel se puso de pie,
caminando hacia el piano en el rincón. Alejandro era pianista aficionado y solía tocar para ella en ese mismo instrumento. Sus dedos rozaron las teclas de marfil amarillento. Levantó la tapa que cubría las cuerdas internas y ahí, pegado con cinta adhesiva añeja, encontró un pequeño sobre. Lo tomó con manos temblorosas y regresó a la mesa. Dentro había una llave antigua y una nota. El primer paso es reconocer el pasado. La llave abre donde juré mi amor eterno. A.M. Daniel observó la llave con interés. Es una llave de cerradura antigua, probablemente de los años 50 o 60. Isabel la examinó bajo la luz. Sé exactamente qué abre, susurró. ¿Dónde?, preguntó Daniel con urgencia. Isabel guardó la llave en su bolso. Alejandro me propuso matrimonio en la capilla de San Jerónimo, una iglesia pequeña en Coyoacán. Solíamos ir ahí los domingos. Él juró amarme hasta la muerte frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Daniel consultó su reloj. Son las 12:30. La capilla estará cerrada a esta hora. Isabel sonrió por primera vez en la noche. Yo tengo conexiones. El padre Tomás me debe algunos favores. Mientras Isabel sacaba su teléfono celular para hacer una llamada, Daniel observó el bar nerviosamente. Tenía la sensación de que los estaban vigilando. Una pareja en la barra parecía demasiado interesada en no mirarlos directamente. Un hombre solo, leyendo el periódico en una mesa del rincón, había estado en la misma página durante media hora. Doña Isabel, advirtió Daniel en voz baja, creo que no estamos solos. Ella siguió su mirada y entendió inmediatamente. Terminó su llamada rápidamente. El padre Tomás nos espera. Pero necesitamos salir de aquí sin que nos sigan. Isabel miró hacia la cocina. Hay una salida trasera que da al mercado de artesanías. Solíamos usarla Alejandro y yo cuando queríamos privacidad. Se pusieron de pie con naturalidad, como si simplemente fueran al baño. Caminaron hacia el fondo del bar, pasando junto a los sanitarios, hasta una puerta que decía solo personal. Empujaron la puerta y se encontraron en un pasillo estrecho que olía a comida y detergente. Al final, una puerta de metal conducía al callejón trasero. Daniela abrió con cuidado, asomándose para verificar que estuviera despejado. El callejón estaba oscuro, iluminado apenas por una lámpara parpadeante. Contenedores de basura se alineaban contra las paredes. Rápido, susurró Daniel. Corrieron por el callejón hasta llegar a la calle principal, donde Isabel había estacionado su Mercedes negra. Subieron al auto y ella arrancó con pericia, perdiéndose entre el tráfico nocturno de la ciudad. Daniel miraba constantemente por el espejo retrovisor. Creo que lo logramos, dijo después de varios minutos. El viaje a Coyoacán tomó 20 minutos. Las calles coloniales estaban tranquilas, con sus fachadas coloridas durmiendo bajo la luz de los faroles. Isabel estacionó frente a la capilla de San Jerónimo, un edificio de cantera rosa con un campanario modesto. El padre Tomás, un anciano de pelo blanco y sonrisa bondadosa, los esperaba en la puerta. Isabel, hija, qué gusto verte, dijo abrazándola. Aunque debo admitir que tu llamada me intrigó. Isabel besó su mano con respeto. Padre, necesito entrar a la capilla. Es muy importante. El sacerdote miró a Daniel con curiosidad pero no hizo preguntas. Los guió al interior de la iglesia, iluminando el camino con una linterna. El interior de la capilla olía a incienso y cera de velas. Las bancas de madera crujían bajo sus pasos. El altar mayor estaba adornado con flores frescas y velas votivas. Isabel caminó directo hacia el altar de la Virgen de Guadalupe, un retablo lateral con una imagen de la patrona de México rodeada de esvotos y fotografías de devotos. Aquí fue donde Alejandro se arrodilló, recordó Isabel, su voz llena de emoción. Me tomó de las manos y dijo, Isabel, ante la Virgen prometo amarte más allá de la vida y la muerte. Se arrodilló frente al altar, buscando con la mirada alguna señal, algo fuera de lugar. El padre Tomás observaba en silencio, respetando el momento. Daniel revisaba las paredes, las columnas, cualquier lugar donde pudiera haber un escondite. Fue Isabel quien notó algo extraño. Debajo del altar, casi invisible,
Había una pequeña caja de madera tallada con imágenes de rosas. La había visto cientos de veces en sus visitas a la capilla, pero nunca le había prestado atención. La tomó con cuidado, sintiendo su peso. En la parte inferior tenía una cerradura antigua. Con manos temblorosas, Isabel sacó la llave que habían encontrado en el bar. Encajaba perfectamente. Al girarla, escucharon un clic satisfactorio. Abrió la caja y dentro encontró un cuaderno de piel negra y un USB. «Es esto», dijo Daniel, tomando el cuaderno. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, números de cuenta, direcciones. Era el archivo completo que Alejandro había compilado contra la organización de Salazar. El USB probablemente contenía las fotografías y documentos digitalizados. Isabel sostuvo el cuaderno, sintiendo el peso de la verdad en sus manos. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Daniel cerró el cuaderno con determinación. Necesitamos entregarlo a las autoridades correctas. Pero no podemos confiar en cualquiera. Muchos de los nombres aquí son de policías y funcionarios. El padre Tomás, quien había estado observando en silencio, se aclaró la garganta. Si me permiten opinar, conozco a alguien en la Procuraduría que es de confianza absoluta. La fiscal Patricia Romero. Estudió conmigo en el seminario antes de que ella decidiera tomar otro camino. Es incorruptible. Isabel y Daniel intercambiaron miradas. ¿Podría contactarla esta misma noche?, preguntó Isabel. El padre asintió y salió a hacer la llamada. Mientras esperaban, Isabel abrió el cuaderno en la primera página. Había una dedicatoria escrita por Alejandro, para Isabel, el amor de mi vida. Si lees esto, significa que fallé en protegerte de mi pasado, pero espero que estas páginas te den la justicia que mereces. Perdóname y recuérdame como el hombre que siempre quise ser, no como el que fui. Eternamente tuyo, Alejandro. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabel mientras abrazaba el cuaderno contra su pecho. Todos estos años, murmuró, todos estos años creyendo que te había perdido en un estúpido accidente. Si hubieras sabido la verdad. Daniel colocó una mano sobre su hombro. No habría cambiado nada, doña Isabel. Alejandro murió protegiéndola. Eso es lo único que importa. El padre Tomás regresó con noticias alentadoras. La fiscal Romero viene en camino. Estará aquí en media hora. Sugiere que esperemos en la sacristía por seguridad. Los tres se trasladaron a la pequeña habitación detrás del altar, donde el padre guardaba los ornamentos litúrgicos. Se sentaron en sillas de madera, el cuaderno y el USB sobre una mesa entre ellos. Isabel no podía dejar de pensar en Alejandro, en las noches que pasaron juntos soñando con un futuro que nunca llegó. Daniel, preguntó después de un largo silencio, ¿cómo murió realmente Alejandro? El hombre respiró profundo antes de responder. Fue en el puerto de Veracruz. Habíamos quedado en encontrarnos para huir del país juntos. Yo tenía los pasaportes falsos, los boletos de avión. Pero cuando llegué al punto de encuentro, encontré a Alejandro tirado en el suelo, rodeado de sangre. Le habían disparado 3 veces en el pecho. Alcanzó a decirme que te protegiera, que asegurara de que los archivos llegaran a las manos correctas algún día. ¿Viste quién le disparó?, preguntó Isabel, su voz apenas audible. Daniel negó con la cabeza. El asesino ya se había ido. Pero encontré una nota junto al cuerpo. Decía, nadie traiciona a Salazar. Llamé a mis contactos en la Policía Federal. Ellos organizaron todo, el falso accidente, el funeral vacío, la historia para protegerte. Isabel sintió una mezcla de dolor y gratitud. Durante 20 años había culpado al destino, al azar cruel de un accidente automovilístico. Ahora sabía que Alejandro había muerto luchando por un futuro mejor, por ella. ¿Por qué te arriesgas ahora?, preguntó Isabel. Después de 20 años en silencio, ¿por qué salir de las sombras? Daniel sonrió tristemente. Porque estoy muriendo. Cáncer de pulmón, etapa terminal. Los doctores me dan 6 meses, tal vez menos. Y no quiero irme sin limpiar mi conciencia, sin asegurarme de que el sacrificio de Alejandro no fue en vano. El sonido de pasos apresurados los alertó.
El padre Tomás asomó la cabeza. Ya llegó la fiscal Romero. Una mujer de unos 45 años, cabello corto y mirada penetrante, entró a la sacristía. Vestía jeans y una chamarra de cuero, claramente había salido de su casa en medio de la noche. Padre Tomás, saludó con afecto antes de volverse hacia Isabel y Daniel. Soy la fiscal Patricia Romero. El padre me puso al tanto de la situación. Daniel le entregó el cuaderno y el USB. Aquí está todo, nombres, fechas, operaciones, cuentas bancarias. Evidencia suficiente para reabrir decenas de casos. La fiscal hojeó el cuaderno, sus ojos expandiéndose con cada página. Esto es dinamita pura, murmuró. Hay nombres aquí que... Dios mío, esto va a sacudir al gobierno hasta sus cimientos. Isabel observaba las reacciones de la fiscal, esperando ver alguna señal de corrupción o traición, pero solo encontró determinación y honestidad. ¿Qué necesita de nosotros?, preguntó. Patricia Romero cerró el cuaderno. Necesito que ambos testifiquen oficialmente. Y necesito que se escondan mientras procesamos esta información. Si Diego Salazar sospecha que tenemos estos archivos, irá tras ustedes con todo. Daniel asintió. Ya lo esperábamos. La fiscal sacó su teléfono y hizo varias llamadas rápidas, organizando protección y transporte. Voy a llevarlos a una casa de seguridad. Ahí estarán vigilados las 24 horas. En la mañana comenzaremos con las declaraciones formales. Isabel sintió un peso quitarse de sus hombros. Después de 20 años de preguntas sin respuesta, finalmente tendría justicia para Alejandro. Hay algo más que necesitan saber, dijo Daniel. Diego Salazar no es solo el hijo buscando venganza. Él continúa el negocio de su padre, lo expandió. Ahora controla rutas de tráfico en todo el país. Si exponemos estos archivos, no solo caerá él, sino toda su red. Salieron de la capilla con sigilo. 2 camionetas negras esperaban afuera, llenas de agentes de confianza de la fiscal. Isabel subió a una, Daniel a la otra. El viaje a la casa de seguridad fue tenso y silencioso. Isabel miraba por la ventana las calles de la ciudad que conocía tan bien, preguntándose cómo su vida había tomado este giro dramático. La casa estaba en un fraccionamiento residencial discreto en las afueras de la ciudad. Era una construcción de 2 pisos, de aspecto común, que no llamaba la atención. Adentro, sin embargo, estaba equipada con cámaras de seguridad, comunicaciones encriptadas y guardias armados. La fiscal Romero los instaló en habitaciones separadas. Descansen esta noche. Mañana será un día largo. Isabel se sentó en la cama, el cuaderno de Alejandro todavía en sus manos. Lo abrió nuevamente, leyendo cada página con atención, memorizando cada nombre, cada fecha. Hacia el final del cuaderno, encontró páginas sueltas, cartas que Alejandro había escrito para ella pero nunca envió. En una de ellas, fechada una semana antes de su muerte, Alejandro escribía: Mi querida Isabel, si algo me sucede, quiero que sepas que estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me hiciste creer que un hombre como yo podía redimirse, que el amor era más fuerte que el miedo. Te amo hoy y te amaré más allá de la muerte. Isabel lloró esa noche como no había llorado en 20 años. Lloró por el amor perdido, por los años robados, por el futuro que nunca existió. Pero también lloró de alivio, porque finalmente conocía la verdad. A la mañana siguiente, la fiscal Romero la despertó temprano. Tenemos que movernos. Diego Salazar sabe que tenemos los archivos. Isabel se vistió rápidamente y bajó a la sala principal, donde encontró a Daniel y varios agentes estudiando mapas y documentos. ¿Cómo lo supo?, preguntó. Patricia señaló una computadora. Uno de sus informantes vio nuestro movimiento de anoche. Tiene gente en todos lados. Daniel lucía preocupado. ¿Cuál es el plan? La fiscal extendió un mapa de la ciudad. Vamos a trasladarlos a la Ciudad de México, a las oficinas centrales de la Procuraduría. Ahí podrán dar su testimonio ante un juez federal. Tenemos un convoy preparado. Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de disparos estalló afuera. Los agentes reaccionaron inmediatamente, empujando a Isabel y Daniel al sótano.
Permanezcan aquí, ordenó la fiscal, sacando su arma. El tiroteo se intensificó. Isabel podía escuchar gritos, órdenes confusas, el estallido constante de las balas. Daniel la abrazó, protegiéndola con su cuerpo. No dejaré que te pase nada, prometió. Pasaron 15 minutos eternos escondidos en la oscuridad del sótano antes de que el silencio regresara. La puerta se abrió y la fiscal Romero apareció, su rostro manchado de pólvora pero ilesa. Neutralizamos a 6 atacantes. Uno escapó. Necesitamos irnos ahora. Subieron por las escaleras hacia un garaje donde esperaba una camioneta blindada. Los cristales de la casa estaban destrozados, había casquillos por todo el piso, manchas de sangre en las paredes. Isabel sintió que estaba en medio de una pesadilla. Subieron a la camioneta y salieron a toda velocidad, escoltados por 3 patrullas. Diego Salazar está desesperado, explicó Patricia mientras conducía. Sabe que estos documentos lo destruirán. Está dispuesto a todo. Isabel apretó el cuaderno contra su pecho. No puede ganar. No después de todo lo que Alejandro sacrificó. El convoy atravesó la ciudad a alta velocidad. Llegaron a las oficinas centrales de la Procuraduría al mediodía. El edificio era una fortaleza de concreto y cristal, con seguridad militar en cada entrada. Los condujeron a una sala de juntas en el piso 15, donde esperaba un juez federal junto con un equipo de fiscales especializados. Durante las siguientes 6 horas, Isabel y Daniel narraron toda la historia, cómo Alejandro había trabajado para Salazar, cómo intentó salir, cómo lo asesinaron. Entregaron el cuaderno y el USB, explicando cada entrada, cada documento. Los fiscales tomaban notas frenéticamente, haciendo preguntas, verificando información. Esto es suficiente para librar órdenes de aprehensión contra 50 personas, declaró el juez federal. Políticos, empresarios, policías. Será el caso más grande en décadas. Isabel sintió una mezcla de satisfacción y miedo. Satisfacción porque finalmente Alejandro tendría justicia. Miedo porque sabía que esto apenas comenzaba. Esa noche, la fiscal Romero les informó que Diego Salazar había huido del país. Pero no importa dónde se esconda, aseguró, lo encontraremos. Durante los siguientes 3 meses, Isabel y Daniel permanecieron en casas de seguridad mientras el caso se desarrollaba. Vieron en las noticias cómo arrestaban a políticos prominentes, empresarios respetados, comandantes de policía. El escándalo sacudió al país entero. La prensa llamó al caso Operación Justicia Perdida. En diciembre, Daniel empeoró. El cáncer avanzaba rápido. Isabel lo visitaba todos los días en el hospital, llevándole flores y leyéndole noticias sobre el caso. Lo logramos, le decía Daniel con una sonrisa débil. Alejandro puede descansar en paz. Una tarde lluviosa, Daniel falleció con Isabel tomando su mano. Sus últimas palabras fueron: dile a Alejandro que cumplí mi promesa. Isabel organizó un funeral sencillo pero digno. El padre Tomás ofició la misa en la capilla de San Jerónimo. La fiscal Romero asistió, junto con varios agentes que habían protegido a Daniel durante esos meses. Era un buen hombre, dijo Patricia después del servicio. Cometió errores, pero al final hizo lo correcto. Isabel asintió, mirando el ataúd. Todos merecemos una oportunidad de redención. En enero, capturaron a Diego Salazar en Guatemala. Lo extraditaron a México, donde enfrentó más de 30 cargos criminales. Durante el juicio, Isabel fue llamada a testificar. Se paró frente a la corte, miró a Diego directamente a los ojos y narró toda la historia. Habló de Alejandro, de su amor, de su intento de redención, de su asesinato. Ustedes le quitaron todo, dijo con voz firme. Pero no pudieron quitarle su dignidad final. Él murió luchando por hacer lo correcto, y eso es más de lo que cualquiera de ustedes podrá decir. Diego fue sentenciado a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Con el caso cerrado, Isabel finalmente pudo regresar a su vida. Pero ya no era la misma mujer que había entrado al bar Luna Plateada aquella noche de noviembre. Había descubierto verdades dolorosas, había enfrentado peligros reales, había honrado la memoria del hombre que amó. Una tarde, regresó al bar.
El lugar seguía igual, luces cálidas, música de jazz, el aroma del mezcal y los puros. Se sentó en la misma mesa del fondo, junto a la ventana. El mesero joven la reconoció. ¿El mezcal de siempre, señora? Isabel sonrió. 2 copas, por favor. Cuando llegaron las bebidas, Isabel levantó una hacia el cielo. Por ti, Alejandro. Por el hombre que fuiste y el hombre que quisiste ser. Descansa en paz, mi amor. Bebió despacio, sintiendo el líquido cálido bajar por su garganta. La segunda copa la dejó intacta sobre la mesa, una ofrenda silenciosa. Después de media hora, se levantó para irse. Pero antes de salir, se acercó al piano. Con dedos temblorosos, tocó la melodía que Alejandro solía tocar para ella, Bésame mucho. Las notas llenaron el bar, transportando a todos los presentes a otra época, otro mundo. Cuando terminó, hubo aplausos espontáneos. Isabel hizo una reverencia, guardando las lágrimas. Caminó hacia la salida con la cabeza en alto. En la puerta, se volteó una última vez, mirando la mesa donde todo comenzó. Adiós, susurró. Los meses siguientes trajeron una paz que Isabel no había conocido en décadas. Se dedicó a sus nietos, viajó por el país, escribió sus memorias. La fiscal Romero se convirtió en una amiga cercana, visitándola frecuentemente para tomar café y recordar aquellos días intensos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber buscado la verdad?, le preguntó Patricia una tarde. Isabel pensó cuidadosamente antes de responder. No. Vivir con una mentira es morir lentamente. La verdad duele, pero también libera. En marzo, recibió una carta inesperada. Era de la Universidad Nacional, invitándola a dar una conferencia sobre justicia, amor y redención. Isabel aceptó. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores, periodistas. Isabel subió al podio, mirando todas esas caras jóvenes llenas de esperanza. Mi historia, comenzó, es sobre un amor que sobrevivió a la muerte, sobre un hombre que intentó cambiar demasiado tarde, y sobre una mujer que aprendió que la verdad vale más que la comodidad. Durante 1 hora narró su historia, sin omitir detalles dolorosos. Habló de Alejandro con honestidad, sus errores, sus crímenes, pero también su intento final de redención. Al terminar, la ovación fue ensordecedora. Varios estudiantes se acercaron después, agradeciéndole por su valentía. Una joven le preguntó, ¿cree que Alejandro encontró paz? Isabel sonrió. Creo que la paz la encontramos nosotros al hacer justicia en su nombre. En abril, Isabel decidió regresar a Veracruz. Quería ver el lugar donde Alejandro había muerto. La fiscal Romero la acompañó, junto con el padre Tomás. El puerto estaba lleno de vida, barcos entrando y saliendo, gaviotas gritando, el olor a sal y pescado fresco. Patricia la guió hacia un callejón cerca de los muelles. Fue aquí, señaló un área entre 2 bodegas abandonadas. Isabel se arrodilló, tocando el pavimento como si pudiera sentir el último aliento de Alejandro. Sacó de su bolso una pequeña urna que contenía las cenizas de Daniel. Con permiso de la familia, había decidido esparcirlas ahí, junto al lugar donde murió su amigo. Descansen juntos, susurró mientras liberaba las cenizas al viento del mar. Los dos lucharon por hacer lo correcto al final. Eso es lo que cuenta. El padre Tomás rezó una oración, bendiciendo el lugar. Los 3 permanecieron en silencio durante varios minutos, honrando a los muertos. Cuando regresaban al auto, Isabel notó algo tallado en la pared de una de las bodegas. Se acercó y leyó, Amás igual a amor eterno. Su corazón se detuvo. Era la letra de Alejandro. Lo escribió antes de morir, explicó Patricia suavemente. Daniel me lo contó. Fueron sus últimas palabras antes de que llegara el asesino. Isabel trazó las letras con sus dedos, sintiendo la conexión con el pasado. Amor eterno, repitió. Sí, mi amor. Eterno. Isabel regresó a la Ciudad de México transformada. Había encontrado cierre, paz y una renovada fe en la justicia. Decidió usar su experiencia para ayudar a otras familias víctimas del crimen organizado.
fundó una organización sin fines de lucro llamada Voces del Silencio, dedicada a apoyar a quienes buscaban verdad y justicia. La fiscal Romero se convirtió en la asesora legal de la organización. Juntas ayudaron a docenas de familias a encontrar respuestas, a exigir investigaciones, a no rendirse. Una noche de noviembre, exactamente un año después de aquella visita al bar Luna Plateada, Isabel regresó nuevamente. Esta vez no iba sola. Llevaba consigo a sus hijos y nietos. Se sentaron en la mesa del fondo y ella les contó la historia completa. Sus hijos lloraron, comprendiendo finalmente por qué su madre había sido tan distante durante años. Sus nietos la abrazaron, orgullosos de su valentía. El amor verdadero, les dijo Isabel, no termina con la muerte. Trasciende el tiempo, las circunstancias, incluso los errores. Alejandro fue un hombre imperfecto que amó perfectamente al final. Y ese amor me salvó, me transformó, me dio el coraje para buscar la verdad. Levantaron sus copas en un brindis silencioso. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo eterno. Pero dentro del bar Luna Plateada, en esa mesa junto a la ventana, el espíritu de Alejandro finalmente descansaba en paz, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano, que el amor había triunfado sobre la oscuridad. Y que Isabel, su amada Isabel, había encontrado la fuerza para vivir plenamente de nuevo.